Entonces, bueno, lo que vamos a ver es el primer trabajo del segundo parcial de relatividad. Los escuchamos. Bueno, con nuestro grupo nosotros decidimos tratar el tema de la relatividad en lo que vendría, cómo afecta en el sistema de posicionamiento global GPS. Bueno, una de las primeras preguntas que surgió como grupo de investigación fue ¿qué es el GPS? Como sus iniciales lo indican, GPS es un sistema de posicionamiento global que fue diseñado por el Departamento de Defensa con fines militares. Este se utilizaba para determinar estimaciones precisas tanto de posición, de velocidad y de tiempo. El sistema se encuentra operativo desde el año 1995 y consta de una red de ordenadores y una constelación de unos 30 satélites para determinar mediante la triangulación la posición exacta de cualquier objeto en la Tierra. Actualmente no solamente es el sistema GPS el sistema de posicionamiento que se utilizan, sino que también tenemos otros tipos de tecnologías, como lo puede ser GLONASS, que es el sistema satelital de navegación global de la Federación Rusa, BeiDou, que es el sistema de navegación satelital de China, y Galileo, que es el sistema de navegación satelital de la Unión Europea. Pasando a explicar un poco el segmento espacial, este consta del conjunto de satélites que transmiten las señales GPS justamente al usuario. Estos satélites están girando, como se ve en el gráfico, a una altura de unos 20.200 kilómetros y dan aproximadamente 2 vueltas por día a la Tierra. Están distribuidos en 6 órbitas, de las cuales tienen arreglo de unos 4 satélites cada una de ellas. Por lo general suele haber más cantidad de satélites orbitando, ya que algunos reciben mantenimiento y otros son retirados debido a que ha terminado su vida útil. Esto de que se encuentren más satélites orbitando es para que justamente en cualquier punto pueda haber al menos unos 4 satélites para determinar con precisión la distancia de los mismos y poder determinar la posición del observador mediante la trilateración, que será explicada más adelante. Ahora bien, ¿cómo funciona el GPS? Bueno, de una manera muy resumida se pueden mencionar los pasos involucrados en el funcionamiento del sistema GPS. Primeramente, los GPS nos van a enviar una señal de radio que va a contener no solamente la localización de este satélite, sino que también el tiempo preciso en el que se envía la señal, además de otros datos sobre su estado. Esta información se basa en un reloj atómico a bordo de cada satélite o el receptor, una vez que recibe la señal, anota, por así decirlo, la señal, el tiempo de llegada, y comparándolo con el tiempo de envío, se calcula mediante la fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo, de diferencia de tiempo, la distancia a cada satélite. Que luego, utilizando algo que se llama la trilateración, que explicaremos más adelante, podemos obtener la posición exacta del receptor en la Tierra. Bueno, en el diagrama vemos paso a paso cómo funciona un GPS. Lo que podemos resaltar aquí es que vemos que tenemos 4 satélites, que bueno, para la trilateración se necesitan por lo menos 3, y es bastante importante ver que existe un tiempo 1, que es según el reloj del satélite, y un tiempo 2 que es según el reloj del receptor. Esto es muy importante porque estamos hablando de 2 relojes en 2 marcos de referencia distintos. Y como sabemos por teoría de la relatividad, los 2 tiempos no van a ser iguales. Y si no tenemos en cuenta los efectos de la relatividad, vamos a estar realizando cálculos erróneos, que ya bueno, analizaremos dentro de unas pocas diapositivas. Bien, entonces hablemos de trilateración. Como mencionó Mateo y Alejo anteriormente, la trilateración nos permite determinar la ubicación de un receptor en el espacio tridimensional
a través de la intersección de esferas formadas por la distancia de 3 satélites. Para explicarlo vamos a empezar teniendo en cuenta un primer satélite que llamaremos S1, que está a una cierta distancia de 1 del receptor. Esta distancia será el radio de nuestra primera esfera que estará centrada en S1. Ahora, vamos a suponer que conocemos una segunda distancia de 2 que pertenece a un segundo satélite que llamaremos S2 y podemos obtener una segunda esfera, como vemos en color rosa en la imagen. Entonces tenemos la esfera S1 en color verde y la esfera en color rosado formado por el segundo satélite. La intercepción de estas dos esferas, como podemos observar en color naranja, forman una circunferencia. Ahora, para determinar en cuál de todos estos puntos de la circunferencia se encuentra el receptor, necesitamos de un tercer satélite a una cierta distancia de 3 para formar una tercera esfera que interceptará a nuestra circunferencia en 2 puntos, que llamaremos R1 y R2. Ahora, solamente R2, como vemos en color rojo en la parte inferior de la segunda imagen, se encuentra sobre la superficie de la Tierra. Por lo tanto, por descarte, la ubicación del receptor, en nuestro caso, sería el punto R2. Cabe aclarar que, como mencionó Mateo anteriormente, el sistema de posicionamiento global GPS utiliza 4 satélites, pero se basa en la trilateración. Bueno, con el objetivo de demostrar un poco más matemáticamente cómo se realizaría el cálculo de trilateración, vamos a realizar, bueno, justamente un pequeño ejercicio matemático. Vamos a determinar un sistema de coordenadas en el cual 3 satélites se encuentran sobre un mismo plano, en este caso el plano XY o Z igual 0, en donde el satélite S1 se encuentra en el origen de coordenadas, el satélite S2 se encuentra sobre el eje X y el satélite S3 se encuentra sobre un punto arbitrario en el plano. Utilizando la ecuación vista en primer año en álgebra de distancia en 3 dimensiones, podríamos calcular mediante un sistema de ecuaciones las coordenadas exactas del lugar donde está posicionado nuestro observador. Operando un poco algebraicamente, obtenemos las tres coordenadas. Ahora bien, vamos a hablar de cómo afecta la teoría especial de la relatividad en el sistema de posicionamiento global. Sabemos nosotros que por la teoría especial de la relatividad, el tiempo se va a dilatar en el satélite debido a la velocidad a la cual se mueve respecto a la Tierra. Va a haber entonces una diferencia entre el tiempo del satélite y el tiempo en la Tierra. Los dos relojes no van a ser iguales. Esta diferencia de tiempo va a causar entonces unas imprecisiones al momento de medir distancias. Ahora vamos a ver cuán grande es esta imprecisión y si es verdaderamente grave. Para ello vamos a calcular primero la velocidad del satélite y luego vamos a analizar la diferencia de tiempo en un día entre el satélite y la Tierra. Esto sería un intervalo de tiempo de 86.400 segundos o 24 horas. Bueno, para calcular la velocidad de los satélites, nosotros sabemos y vemos en la pantalla que está en un movimiento circular, se puede decir, de la órbita. Por lo tanto, tenemos una fuerza centrípeta que va a ser igual a la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre el satélite. La fuerza centrípeta, por segunda ley de Newton, es masa por su aceleración, y sabemos que la aceleración centrípeta de un movimiento circular es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio del satélite. Reemplazándola en la fórmula, obtenemos esto. Para lo que es fuerza gravitacional, podemos utilizar la ley de gravitación universal de Newton, en la cual nos dice que la fuerza de gravedad es igual a esta, donde la G es la constante gravitacional y la M es la masa de la Tierra. Igualándola, podemos despejar y conseguir la velocidad, que es de 3.873 metros sobre segundo. Ahora bien,
Esta velocidad está bastante alejada de la velocidad de la luz, que es 300 millones de metros sobre segundo aproximadamente. Entonces, ¿tanta diferencia nos va a hacer al momento de calcular la distancia? Bueno, vamos a ver por lo menos la diferencia de tiempo. Para ello vamos a utilizar la fórmula en pantalla, en la cual nos dice que el tiempo de la Tierra va a ser igual al tiempo del satélite sobre la raíz de 1 menos la velocidad del satélite al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Utilizando el delta t de la Tierra, 86.400 segundos, obtenemos que la diferencia entre el tiempo del satélite y el tiempo de la Tierra es de menos 7,21 microsegundos. ¿Qué significa esto? Significa que el tiempo en el satélite transcurre 7,21 microsegundos más lento por día comparado a la Tierra. Una vez mencionado los efectos que produce la teoría especial de la relatividad, nos queda analizar un poco más sobre la teoría general de la relatividad y cómo afecta al GPS. Como vimos en las clases de la cátedra, la teoría general de la relatividad nos predice que el tiempo de un reloj que está cercano a una masa que genera un fuerte campo gravitatorio transcurre más lentamente que un reloj que se encuentra más alejado de la misma. Por ello, esto nos da un pequeño indicio de que va a haber una diferencia de tiempo entre el tiempo transcurrido en el satélite comparado con el de la Tierra. Cabe destacar que para el caso del GPS, nosotros vamos a tener los receptores que se encuentran en la Tierra, lo que hace que están muy cerca de una masa que genera un fuerte campo gravitatorio, y los satélites que están orbitando alrededor de la misma. Bueno, justamente estas diferencias de tiempo nos van a causar imprecisiones a la hora de medir las distancias. Para analizar esta diferencia debido a lo mencionado por el efecto de la gravedad, se va a partir de la siguiente fórmula. La misma se obtiene del análisis de métrica de Schwarzschild, la cual, esta métrica, nos da soluciones exactas a las ecuaciones de Einstein del campo gravitatorio. Partiendo de esta ecuación, nosotros tenemos todos los datos, tenemos el tiempo que transcurre en la Tierra, la g, que es la constante de gravitación universal, m es la masa de la Tierra, el radio de la Tierra, que también es conocido, que son unos 6.700 kilómetros, y el radio del satélite serían los 20.200 aproximadamente, más el radio de la Tierra. Operando algebraicamente, obtenemos que la diferencia de tiempo transcurrido entre el satélite y la Tierra es de aproximadamente 45,7 microsegundos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el tiempo en el satélite transcurre 45,7 microsegundos más rápido por día que en la Tierra. Esto, si lo queremos ver de forma inversa, es que el tiempo en la Tierra ocurre 45,7 microsegundos más lento que en el satélite. Bien, repasemos entonces un poco los resultados obtenidos. Según la teoría especial, el tiempo en el satélite transcurre 7,2 microsegundos más lento por día. Y según la teoría general, el tiempo en el satélite transcurre 45,7 microsegundos más rápido por día. Entonces, si nosotros combinamos estos dos tiempos, es decir, los sumamos, obtendremos que el tiempo en el satélite corre 38,5 microsegundos más rápido en un día comparado a la Tierra. Ahora, si no tuviésemos en cuenta esta diferencia, ¿qué error de distancia encontraríamos? Bueno, al hacer el cálculo, el error de distancia sería de aproximadamente unos 11,5 kilómetros por día. Es decir, a medida que los días transcurran, este error se iría incrementando y sería mucho mayor. Bueno, ahora para repasar un poco todos estos conceptos que vimos hasta el momento, vamos a ver un pequeño video.
Ahí se está viendo YouTube, ¿puede ser? Sí, sí, ahí se está viendo. Bueno, confírmeme si se escucha. Sí, sí. No, el video todavía no. Ahí Ahora está, sí. ahí se escucha. It's a navigational tool used by millions of people every day. With it, drivers know where they're going. Pilots fly planes more safely. It helps construction workers build straighter roads. Farmers plant fields more efficiently. Because of it, golfers choose better clubs. Skiers find faster ways down mountains. The uses for this innovative tool are virtually unlimited. It's called the Global Positioning System, better known as GPS. So, exactly how does this incredible tool work? So imagine you're on a field and you wanted to triangulate where you were because you know the positions of things in the distance that you can see. By measuring the direction to one object and another object, you can figure out where you would have to be in the field. Well, GPS is like that, but it's larger. It's in all three dimensions, not only where in the field, but how high, and also it's measuring time. You have 4 satellites, they're sending you signals, and you're measuring accurately where the satellite appears to be and when the signals were sent. And from that, you can figure out where you are on the Earth's surface. The Global Positioning System is a network of over 30 satellites orbiting 20,000 kilometers above us. They move at a speed of 14,000 kilometers per hour. Each satellite follows one of 6 orbits, arranged so at least 4 satellites are visible from any point on Earth. The satellites constantly transmit signals, easily picked up by anyone with a GPS receiver. Each signal contains information on where the satellite is and what time the signal was sent. Using this information, the receiver calculates its distance from the satellite. This is done by multiplying the signal speed, the speed of light, by the time the signal traveled. The receiver then repeats this procedure for 3 more satellites, narrowing down its location to within a few meters. To achieve this incredible accuracy, the timing information from the satellites must be extremely precise. So inside each GPS satellite is an atomic clock, the most accurate timing device ever created. The GPS is so precise, it must take into account a number of subtle effects. Some of these are predicted by Einstein's theory of relativity, an idea that revolutionized our understanding of the universe. This theory includes special relativity and general relativity. Special relativity is a theory of space, time, and motion. Key to it is the fact that motion alters time. We see time running slower for a clock that's moving relative to us. Satellite-based GPS clocks are moving past us at 14,000 kilometers per hour. Because of special relativity, they gradually fall behind clocks in Earth-based receivers at a rate of 7 microseconds per day. After Einstein formulated the theory of special relativity, he went further ahead and he proposed his theory of general relativity, which is not only a theory of space-time, but it's a gravitation theory. Key to Einstein's theory of general relativity is the fact that gravity alters time. Clocks farther away from Earth, where gravity is weaker, run faster than clocks closer to Earth, where gravity is stronger. The GPS satellites are located 20,000 kilometers above Earth, where gravity is much weaker than on the surface. Due to general relativity, satellite clocks run 45 microseconds faster daily. When we combine the effects of special and general relativity, satellite clocks run 38 microseconds fast every day. This may not seem like much, but if uncorrected, all GPS measurements would be off by 11 kilometers daily. The effects of relativity on Earth are normally 1 part in 10 billion, and so it's an incredibly small effect, and you're used to thinking you can forget it for most things. But when you're relying on how far light travels in a particular amount of time, if you're wrong by even microseconds, then the distances that you're getting wrong are
are that much larger. To correct this error, engineers adjusted the atomic clocks inside the satellites, so on Earth they ran slow by 38 microseconds per day. This compensated for the effects of relativity and meant that, once in orbit, the clocks ran accurately, giving us the powerful tool we have today. So, as you see, what began as an abstract theory over 100 years ago is now used in everyday technology. Every time you use GPS, you're using relativity. Whether you're heading out to meet friends, trying to find the nearest movie theatre, or looking for a restaurant in another country, you'll always know where to go using GPS. So relativity is not just something to study in school. It actually affects daily events in people's lives. Your life. It's very amazing that after they were developed, they became such an important factor in designing GPSs and navigation systems, and basically we would have been able to do them if we didn't know much about relativity. On the one hand, you might think of Einstein's theory of general relativity, this theory that space and time are warped, you live in a four-dimensional space-time, you might think that that's the part of physics that's furthest away from day-to-day life, and yet it shows up in this fundamental way in GPS technology, which is crucial to everyone's day-to-day life at this point. Theoretical physics, closer than you think. Bueno, ahí vimos un video que hizo un repaso de todo lo que hablamos hasta ahora. Y bueno, como repaso, lo que vamos a hacer es un breve ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Un satélite de la Tierra, empleado en el sistema de posicionamiento global GPS, se mueve en órbita circular con un periodo de 11 horas y 58 minutos. Lo primero que nos pide es que determinemos el radio de su órbita y la rapidez. Entonces, sabemos que el periodo viene dado por 2pi sobre la velocidad angular. Y la velocidad angular es igual a la velocidad del satélite sobre el radio. A través de la tercera ley de Kepler podemos encontrar que el periodo es igual a 2pi por la raíz del radio al cubo sobre la constante gravitacional multiplicado por la masa de la Tierra. Despejando el radio nos queda que es igual a 26.560 kilómetros aproximadamente. Y reemplazando en la fórmula de velocidad vista anteriormente, nos queda que la velocidad del satélite es de 3.873,7 metros sobre segundo. Ahora, el siguiente apartado lo que nos dice es que el satélite contiene un oscilador que produce la señal principal no militar GPS. Su frecuencia es de 1575,42 MHz en el marco de referencia del satélite. Cuando esta frecuencia es recibida por un receptor GPS en la superficie terrestre, ¿cuál es el cambio fraccionario en ella debido a la dilatación del tiempo, como lo describe la relatividad especial? Bueno, entonces tenemos como dato la frecuencia de 1572,42 MHz. Sabemos que el tiempo del satélite viene dado por el tiempo de la Tierra multiplicado por la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado del satélite sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Obviamente podemos despejar el delta t igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, reemplazando, nos queda que la frecuencia de la Tierra es igual a la frecuencia del satélite multiplicado por la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Aproximándonos a través de la serie de Taylor, nos queda el resultado que se ve ahí abajo de la frecuencia de la Tierra, y si despejamos de esta fórmula, nos va a quedar que el cambio fraccionario es igual a menos 8,3482 por 10 a la menos 11. Bien. Ahora, el apartado D de este ejercicio nos dice que el corrimiento hacia la sur gravitacional de la frecuencia, según la relatividad general, es un efecto separado.
que se llama corrimiento hacia el azul, para indicar un cambio de frecuencia alta. Tenemos que calcular entonces este cambio fraccionario en la frecuencia. De la misma manera que hicimos en el apartado anterior, vamos a partir de la ecuación utilizada anteriormente cuando estábamos calculando la diferencia de tiempo en un día, y vamos a reemplazar los deltas por las frecuencias. Una vez hecho eso, podemos nuevamente aproximar mediante serie de Taylor la raíz cuadrada, y luego con pasos algebraicos podemos llegar a nuestro cambio fraccionario en la frecuencia, por el cual nos da en total 5,2909 por 10 a la menos 10. Como último apartado de este ejercicio, nos pregunta, ¿cuál es el cambio fraccionario general en la frecuencia debido a la dilatación del tiempo y al corrimiento hacia el azul gravitacional? Básicamente nos está preguntando cuál sería el cambio fraccionario si tuviésemos en cuenta los dos efectos que trabajamos en los apartados C y D. Es una simple suma, así que sumándolos obtenemos que el cambio fraccionario de la frecuencia es de 4,4590 por 10 a la menos 10. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que este efecto relativista lo vamos a tener que compensar modificando los relojes de los satélites para que a propósito vayan más lento que el de la Tierra. Eso se hace antes de ser lanzados para que cuando estén en órbita puedan, vayan a la misma velocidad, o sea, corran de la misma manera, por así decirlo, que un reloj de la Tierra. Bien, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de los GPS? Bueno, son múltiples los campos de aplicación de los sistemas de posicionamiento, tanto como para sistemas de ayuda a la navegación, como en modelización del espacio atmosférico y terrestre, o aplicaciones con requerimientos de alta precisión en la medida del tiempo. Vamos a mencionar algunos de ellos. Bueno, el estudio de fenómenos atmosféricos. Tenemos la localización y navegación en regiones inhóspitas. El sistema GPS se utiliza como ayuda de expansión, de investigación en regiones de difícil acceso y en escenarios caracterizados por la ausencia de marcas u obstáculos. Podemos ver en la foto de pantalla, bueno, es mi celular, un Galaxy A70, no es de lujo, pero bueno, la idea de mostrar esto es para decir que los celulares que tenemos, la mayoría, porque hoy en día sin celular uno no puede hacer muchas cosas, dentro de su hoja de datos o sus características vemos que cuenta con capacidad de GPS, también como GPS asistido, GLONASS, Galileo y Beidou. Como vemos, el GPS asistido, para mencionarlo, es el GPS, pero con una ayuda aparte, que es un GPS, un receptor GPS estacionario que se comunica con servidores y luego con el celular. Otro de las aplicaciones, en modelos geológicos y topográficos, es decir, que se usan. También se utilizan para ingeniería civil, se utiliza en sistemas de aviación civil. Hoy en día el sistema GPS se emplea en la aviación civil, tanto en vuelos domésticos, transoceánicos, como en la operación de aterrizajes. Y para ir cerrando, además de tantas otras aplicaciones, para la navegación desasistida de vehículos. Se están incorporando sistemas de GPS como ayuda en barcos para maniobrar de forma precisa en zonas de intenso tráfico, en vehículos autónomos terrestres, como aquellos que realizan transporte de carga, tanto en agricultura como en minería o construcción. Bien, voy a compartir ahora una página web. Vamos a ver si se ve. Esto es no sé si está viendo. Ahí. Sí, sí, ahí se ve. Bien, esto es un mapa de todos los satélites que orbitan la Tierra. Vemos que tenemos uno que orbitan más cerca y otros que orbitan más lejos. Podemos acá seleccionar los GPS y vemos que los que están en puntos rojos, no sé si se llegan a notar bien, son los 31, que acá figura 31 de los satélites GPS que orbitan la Tierra. También podemos ver
en un planiferio las posiciones de los GPS, como vemos acá, GPS 1, 21, 27, 10, en la Tierra. Y por esta página también podemos ver no solamente la posición, sino que la trayectoria predecida. Básicamente ponemos el nombre, que se llama Navstar, y elegimos cualquiera, el 66 por ejemplo, y vemos que su posicionamiento es acá en el Océano Pacífico, y su trayectoria predecida es de la siguiente. Volviendo entonces a la presentación, abrimos el espacio para las preguntas. No se le... Ahí está. Ahí está. Ya que estamos, volvé a la filmina de recién. La anterior. La que tenía el seno. ¿Dónde está? No, o era no, era en la aplicación, ahí en la web. Que tenía la posición del satélite, el 66. Ahí. Bueno. ¿A qué se debe esa forma que tiene? ¿El satélite va doblando así? En realidad se debe a la deformación que se le hace al plano de la Tierra, digamos. A la órbita. Claro. Exactamente. Claro, la órbita del satélite. O sea, lo está dando vuelta, digamos. En realidad, este punto, o sea, ambos extremos de esta curva sería habiendo girado 360 grados el satélite. Una vuelta. Una vuelta a la Tierra, y obviamente en una vuelta, como dura 12 horas más o menos, la Tierra giró media vuelta en traslación. Entonces por eso la primera vez cae en un lado y después cae en África, digamos, ¿no? Se me ocurre a mí que si tirásemos dos de esas curvas nos debería dar nuevamente el mismo lugar de origen de la... Porque más o menos ustedes dijeron que eran dos vueltas por día, digamos. Sí. O sea que con dos curvitas senoidales de eso debería dar esa distancia que falta, debería ser otra curva, claro. Yo para molestar nomás la pregunta. En mi caso no tengo otra consulta. En tiempo están justos. Así que si no hay preguntas, todo el mundo puede preguntar, ¿no? No es necesario, de todas formas, no, la pregunta no evalúa cuantitativamente la nota. Sirve como clase informativa. Salvo las que haga yo. Y Ana. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, voy a cortar esta grabación.